Para la siguiente actividad van a tener que tomar, por favor, como siempre lo hemos hecho, los datos en su cuaderno. Ustedes, ya saben, dividen su hoja en partes, 6 partes por hoja, para que en cada parte coloquen las imágenes y el tema, y en el lado opuesto la explicación que vamos a dar al respecto. Y en los recuadros de abajo tendrá que ir de manera inversa. Nosotros ya vimos lo que son los conductores sólidos. De hecho, los clasificamos en conductores, semiconductores, superconductores y materiales aislantes. Sin embargo, también existen los materiales conductores líquidos. Y por supuesto que sí los conocen. Un material conductor líquido es aquella sustancia que en solución acuosa permite el paso de la corriente. En nuestro vocabulario científico, eso se conoce como un electrolito. Electrolito es la sustancia que nosotros disolvemos en agua y puede permitir el paso de la corriente. En este caso, el limón disuelto en agua y el carbonato disuelto en agua en solución acuosa son electrolitos. De manera general, nosotros vamos a clasificar a los electrolitos en dos: un electrolito y un no electrolito. El electrolito es la sustancia que una vez que nosotros colocamos nuestro circuito, no permite el paso de la corriente. Ese es un no electrolito, como es el caso del etanol. El etanol en solución acuosa no permite el paso de la corriente. Tenemos los electrolitos, que son las sustancias que disueltas en agua sí van a permitir el paso de la corriente. Y vamos a ver que va a encender el circuito nuestro foquito. Es el caso del cloruro de potasio y del ácido acético en solución acuosa. ¿Pero por qué tenemos dos electrolitos? Bueno, porque los electrolitos a su vez reciben una clasificación como electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Un electrolito fuerte es aquel electrolito que cuando se introduce en la solución acuosa, se prende el foco con gran intensidad, mientras que el electrolito débil, cuando se introduce el circuito, apenas si se percibe que esté encendido. Ya que vimos un circuito, bueno, el circuito más elemental está conformado por 3 o 4 elementos. ¿Por qué por 3 o por 4? Nuestro primer elemento va a ser el generador, que es el dispositivo del circuito que se encarga de suministrar la corriente. Puede ser una pila, una batería, un dínamo, etcétera. Tenemos el receptor o la carga de consumo, que va a ser lo que nosotros vamos a alimentar con esta energía para que funcione. Estamos hablando de que puede ser el foco que ahí vemos, un timbre, su teléfono, su iPad, su computadora, etcétera. Y el alambre conductor, que es el conductor por el cual van a circular los electrones. Evidentemente, el conductor es un material que permite el paso de la corriente a través de él. Y el interruptor, que aunque el interruptor es un elemento,
no es indispensable. Lo vimos en los circuitos atrás. No necesariamente tenían interruptor. De hecho, no tenían interruptor para que la solución acuosa fuese la que cerrara el circuito, y si la sustancia era conductora o electrolito, el foco se encendiera. Y por supuesto que esto tiene una simbología para que nosotros lo podamos expresar. Esa simbología está compuesta, aquí tenemos el generador, que en este caso nos indica que es una pila. El alambrado se marca con una línea normal, y aquí tenemos el foco o bombilla y el interruptor. Cuando el interruptor se cierra, el foco se enciende. Cuando el interruptor se abre, el foco se apaga. Cuando nosotros podemos ver un circuito, pues lo que vemos es, si tuviéramos la oportunidad de amplificar, el circuito es el camino por el que se mueven los electrones. Y entonces aquí veríamos cómo los electrones van circulando a lo largo de todo el circuito. Y cuando hablamos ya de electrones, tendremos que recordar que Benjamin Franklin dijo que tenemos polo positivo y polo negativo en lo que son las cargas eléctricas. Es decir, que hay cargas positivas y que hay cargas negativas. Nosotros podemos, gracias a Coulomb, determinar la fuerza de atracción o repulsión que se genera en estas cargas. Si nosotros tenemos cargas con el mismo signo, negativas ambas o positivas ambas, se va a generar una fuerza de repulsión. Pero si por el contrario nosotros tenemos una carga positiva y una carga negativa, entre ellas se va a generar una fuerza de atracción, medible por supuesto a partir de la expresión de Coulomb. Pero nosotros sabemos que si un cuerpo se tiene que cargar, debe ser eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber ni exceso de protones ni déficit de los mismos, tienen que estar equilibrados. Sin embargo, nosotros tenemos la necesidad en ocasiones de que un cuerpo tenga cierta carga. Si nosotros colocamos un exceso de electrones, el cuerpo se carga negativamente. Por el contrario, si colocamos un déficit de electrones, lo que vamos a tener es que ese cuerpo se cargó positivamente. Y entonces vamos a decir que nosotros pudimos electrizar un cuerpo. Eso es poderle administrar cierta carga al cuerpo, considerando que esa carga o esa electrización se puede llevar a cabo de tres formas. Uno, que es electrizar un cuerpo por contacto. Un cuerpo está electrizado y uno que no está electrizado lo toca y se electriza por contacto. Podemos electrizar por inducción. Un cuerpo está electrizado y el otro se acerca solamente, y a cierta distancia se puede electrizar. Y finalmente, por frotamiento, nosotros podemos frotar un plástico con piel de animal o cabello humano sin fijador y vamos a ver que se electriza. Es capaz de atraer pedazos de papel pequeñitos. Esas son las tres formas que tenemos para electrizar un cuerpo. Y bueno, ya vimos que esos electrones tienen que circular, van a circular a través de circuitos. En un circuito en serie, la corriente pasa por todos los elementos en una sola línea. Sale de la pila, entra a la primera bombilla, sale y de ahí va a la siguiente y así sucesivamente. Y la característica de esta es que cuando nosotros
fundimos o quitamos uno de los elementos, todos los demás elementos se apagan. Esta es la simbología. Nuevamente tenemos la simbología de la pila, los focos y el alambrado. Y en este caso nos están marcando la dirección en la que está fluyendo la corriente. Hay una que se le llama la dirección convencional. La convencional dice que salen del polo positivo para ir al polo negativo los electrones. Tenemos un circuito conectado en paralelo. Cuando el circuito está conectado en paralelo, por un extremo va el cableado desde la pila pasando por todos los elementos que conformen el circuito y del otro lado va otro extremo que también llegará a la pila. Y entonces el circuito está conectado en paralelo, de tal manera que cuando quitamos uno de los elementos, los demás elementos siguen funcionando de la misma manera. Y tenemos, por supuesto, que la simbología también del circuito en paralelo. Tenemos nuevamente la batería, el conductor y los diferentes focos que se están ejemplificando. Finalmente, tenemos el circuito mixto. El circuito mixto es un circuito que va a contener un arreglo de circuito de elementos, perdón, que van a estar conectados en serie y un arreglo que va a estar conectado en paralelo. ¿Qué va a suceder? Que lo que esté conectado en serie se va a comportar de acuerdo a las características que acabamos de mencionar y lo que esté conectado en paralelo pues va a conectarse y va a responder a las características de un circuito en paralelo. Y por supuesto que también se va a representar. En este caso tenemos un generador como alimentación, tenemos el interruptor y tenemos las bombillas. Estos están en paralelo y estos en paralelo están en circuito con este. Ahora, una vez que ustedes ya hicieron en su cuaderno sus anotaciones, pues prosigan con las actividades que tenemos.